Vizcarra. Voy a presentarles entonces, como ya le había anunciado, a nuestros invitados, pero antes quiero recordarles que en la segunda parte del programa seguimos hablando con los precandidatos presidenciales. Precandidatos porque todavía necesitan ser ratificados, ¿verdad? En el Congreso, en las elecciones internas que se van a producir. Nosotros hemos estado dando prioridad, vamos a decir, a las listas únicas para hablar con los candidatos, ¿verdad? Y esperar que donde hayan más una, dos, tres listas, de pronto sepamos quiénes van a finalmente a representar a la agrupación política. Nosotros vamos a estar esta noche con Francisco Díez-Canseco Tábara, de Perú Nación. Aquí en tema de fondo, programa por supuesto que llega gracias a la cortesía y la gentileza de Vez Cable, llegando así de pronto a más peruanos. Vamos a conversar entonces sobre la vacancia que finalmente mañana está en manos del Congreso. Se necesitan 87 votos para que tenga luz verde y proceda esta vacancia. ¿Qué le esperaría al Perú de proceder la vacancia? Bueno, le damos la bienvenida a nuestros invitados, los analistas políticos Julio Quiapa y Víctor Hugo Quijada. Buenas noches, gracias por este enlace con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Reinaldo. Un saludo al panelista y también a tu persona. Muchas gracias. Buenas noches también, Víctor. Buenas noches. Bueno, hasta hace una semana parecía que esto de la vacancia se había caído, ¿no? Incluso se dijo, bueno, parecía que se postergaba la discusión de admitir o no, al final se adelantó. Bueno, el presidente también pidió que se adelante la discusión. Finalmente, mañana lunes se va a realizar, y ahora, después de transcurridos estos días, y las nuevas evidencias que al parecer comprometen mucho más al presidente, Vizcarra ha hecho que reviva la posibilidad de que mañana sea vacado. ¿Cuál es el parecer que tienen ustedes al respecto? Bueno, yo creo que empezaré, pero yo creo de que ahorita el escenario es de bastante incertidumbre. Creo que va a depender de los programas dominicales, qué tipo de información se va a dilucidar. Hace unos días algún congresista mencionó que había información muy contundente, como videos, 4 videos, y también hace un momento el congresista Vega dijo y estaba confiado de que tenían los 87 votos. Sin embargo, más allá de las denuncias periodísticas, y si es que el presidente llega a sobrevivir a esta ola o este ataque mediático de los programas del domingo, creo que se le está tratando de... No hay una justificación de quererlo vacar porque son sobre hechos no corroborados, porque hay aspirantes a colaboradores eficaces, y que es un tema penal, lo están trasladando al tema político, y peor aún cuando la Fiscalía no ha definido quién es el competente. No hay un conflicto de competencia de quién debe investigar al presidente, ¿no? No se sabe si es la Fiscalía Anticorrupción, o es el equipo especial Lavajato, o es la Fiscalía de la Nación finalmente, por el cargo que tiene el presidente y quien lo debe investigar, ¿no? Y fuera del aspecto legal constitucional, porque este es un juicio político, creo que tampoco hay legitimidad para que lo pueda vacar el presidente, porque según al menos las encuestas, más del 90% de la población estaría en contra, ¿no? De acuerdo, don Julio. Bueno, es como la batalla electoral en Estados Unidos, ¿no? Trump no se va, sino que ha aumentado 7 millones de votos, aun cuando pierdan de Biden, ha aumentado en 7 millones los ingenuos que lo siguen, a pesar de la política tan terrible que ha seguido en varios aspectos. Y esto se debe a que la adhesión a un presidente en un momento de crisis es justamente uno de los capitales más importantes que pueden tener gente corrupta o gente inepta o gente que ha cometido errores como por ejemplo lo que cometió el señor Trump. La analogía vale para el Perú porque expresa muy claramente cómo ante la crisis el miedo al vacío, el miedo que además tiene bases racionales en la crisis constitucional que se crearía, hace que la gente siga adhiriendo a un presidente que es como una pachamanca quemada, ¿no? Cuando una pachamanca se quema, ¿qué es lo que hace uno? Retira los camotes, retira las papas y se resigna a comer lo que ha quedado de carne, ¿no? Y efectivamente creo que estamos ante una situación muy grave, muy, muy grave. Yo, como es público y notorio, siempre como analista he tratado de ser muy ponderado respecto al gobierno, de darle siempre la oportunidad a la duda, pero estoy más convencido que nunca que estamos ante una situación
que es probablemente definitorio y final. Y lo digo no por lo que vaya a decir la prensa solo el domingo, que creo que también no hay que olvidar que Pedro Pablo Kuczynski cayó después de un buen domingo en el cual fue aporreado por los medios de prensa con pruebas fácticas muy importantes. Creo que es porque la situación del presidente Vizcarra es sobre obras concretas y hay testigos que son conocidos no solo porque eran intermediarios de coimas, como es el que lo ha delatado a él ahora, y que dijo que era su amigo, sino que también lo fue en el caso Kuczynski. Si usted lee las investigaciones del Congreso, verá que este caballero, que fue ministro de Agricultura de Kuczynski, tuvo también mucho que ver con robos a mano armada que se han hecho dentro de los proyectos de agua para la agricultura. En todos estos casos, lo más agraviante, lo más cruel, lo más fuerte que hay es por qué se hace esto con las obras públicas. Y es porque no hay pues un control. Porque un presidente regional es un rey, un alcalde en realidad es un rey, no tiene ninguna diferencia con los poderes monárquicos porque no tiene un parlamento que lo controle, solo tiene una asamblea regional que es fácilmente subordinable y que además ha sido convertida en una especie de cámara de provincia, ¿no? Yo creo que en general el sistema político no da. Y debería el presidente irse, claro que sí hace rato, o sea, es decir, ya las últimas 2 semanas son una vergüenza. Lo que está pasando son denuncias que mejor las aclare ante un tribunal y también de paso se ve un proceso en el cual acabe ya su mandato. O sea, vamos a dejar que en los 200 años del Bicentenario el presidente Vizcarra le dé el abrazo al presidente entrante. Seguramente ese presidente entrante va a querer jurar él solo, ¿no? Lamentablemente, muy triste decirlo, porque Vizcarra ha tenido coraje con muchas cosas que son importantes para el país, pero yo no analizo como el doctor Quijada con consideraciones de tipo legal. Yo creo que hay un tema político muy grave de imagen de la presidencia de la República, ¿no? Sí. De acuerdo. Ahora, legalmente, vamos a decir, constitucionalmente es una prerrogativa propia y exclusiva del Congreso de la República. Que la opinión pública esté a favor o no, en su mayoría o no, eso legitima la decisión que constitucionalmente puede tomar el Congreso. Yo no creo, el doctor Quijada puede decirlo. Bueno, hay que tener en cuenta que el poder emana del pueblo, ¿no? Eso está establecido en la Constitución y varios tratadistas como Smith, por ejemplo, establecen claramente, ¿no?, de que todas las acciones que realiza el Estado bajo cualquier poder que emana un funcionario o servidor se respalda digamos, tiene una base social, una base popular, ¿no? Y, sin embargo, desde el punto de vista constitucional y legal, es prerrogativa del Congreso poderlo vacar, ¿no? Acá el problema, la discusión viene porque este tema de la incapacidad moral permanente, si bien es cierto se ha aplicado 4 veces en la historia del Perú, hay que tener en cuenta que es una cláusula de tipo abierto, es decir, que es juicio y criterio propio del congresista, porque sí coincido con el doctor de la contraparte, ¿no?, que menciona de que aquí hay una situación básicamente de ponderar, ¿no? Hay una situación que se tiene que evaluar, ¿no? Si bien es cierto, es un tema político, yo creo de que no puede, digamos, el Congreso actuar de manera deliberada cuando aún no hay situaciones concretas, pero yo vuelvo a reiterar, esto va a depender de la magnitud de pruebas que se aporten en los programas dominicales y qué tanto sea el escándalo que se arma. Pero más allá de esto, yo creo que hay un trasfondo político, ¿no?, de intereses personales, intereses partidarios, de algunos, posiblemente candidatos, ¿no? Como tenemos las bancadas de Acción Popular, tenemos a UPP, ¿no?, Alianza para el Progreso, que tienen ambiciones, pero esperemos de que si es que ellos, estando dentro de su facultad, lo que me preocupa aquí en el fondo es el tema del manejo de la pandemia, el tema de la crisis económica, me preocupa las elecciones. Entonces, si es que se llegara a dar el escenario de la vacancia presidencial, porque ahorita al día de hoy, no es tan cierto de que el presidente no lo van a vacar. La verdad, yo no podría afirmar por la información que seguramente se va a difundir el domingo. Entonces, va a depender de esto, ¿no? Ahora, yo creo de que aquí se tiene que asegurar, ¿no?, una transición, si es que se llegara a dar la vacancia, de asegurar las elecciones, ver el tema de la pandemia y la crisis económica, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas de hoy, ¿no? O sea, parece que este domingo es mucho más trascendente de lo que suponíamos. Don Julio, yo quiero preguntarle algo particular. Pero un país no se gobierna pues cada domingo. O sea, cambiemos un poco el guión. Empecemos a pensar de otra manera. Yo creo que acá hay una situación sumamente grave, que es que el poder político que representa el presidente de la República y el que representa el Congreso están en confrontación, y acá hay un tema que tiene que ser resuelto. A la larga no sirven las leyes, porque las leyes no están permitiendo resolver esta clase de conflictos. Y ya es necesario producir un cambio, una reforma mucho más profunda de la que se pensó, tanto en la función del Congreso como de la Presidencia de la República, para que haya un verdadero equilibrio que permita la fiscalización y que permita que un presidente de la República, cuando es sospechoso, como en este caso, pueda dejar temporalmente el poder para poderse someter a los tribunales. Eso me parece a mí que es una de las posibles medidas que hay en otros lugares del mundo. Yo creo que eso de que va a haber un caos, el caos peor puede ser el desgaste de aquí hasta el final. Le digo algo que yo no he pensado nunca antes, ¿ah? Ojo, yo estuve de acuerdo y lo dije además en este canal con la censura a Kuczynski. Por supuesto que estuve de acuerdo. Pero hoy día hay un aspecto político que yo lo quiero separar de los argumentos constitucionales, porque la Constitución al final es la que va a prevalecer. Eso es evidente. Pero acá hay un aspecto político. ¿Merece Vizcarra terminar su presidencia como presidente del Bicentenario? Yo tengo una gran pregunta escrita en la pared. Segundo, la población tiene la razón cuando lo apoya. Es un presidente que está en un momento de crisis, y yo no creo que la población va a salir a las calles a defenderlo con todo lo que se puede conocer y ya se está sabiendo, ¿no? Claro. Además, yo creo que hay que leer bien que no es un apoyo al presidente Vizcarra, es el rechazo a la vacancia, pero no hay que leerlo como el apoyo a Vizcarra, porque perfectamente, y muchos lo afirman así, reconocen que la situación de Vizcarra es muy comprometedora, está muy comprometido con la justicia, con situaciones de corrupción, evidencia. Pero las encuestas son muy claras, ¿ah? No hay que engañarse tampoco, las encuestas son muy claras, la gente lo respalda, y lo respalda de una manera muy firme. No te olvides que desde el referéndum hasta ahora Vizcarra casi no pierde una encuesta, o sea, sus caídas son muy leves frente a otros presidentes de la República que hicieron más mérito para caer que él. Ahora, el tema ¿cuál es? Hay una fe, pues, un sector de la gente lo considera el salvador del Perú. Él ha logrado crear una sensación de unidad nacional, ahí está su fuerza. La pregunta es, ¿deben los políticos seguir ese curso? ¿Deben someterse a lo que dicen las encuestas? La gran dificultad está que la Constitución, en este caso, nos cierra el camino a una corrección de la situación, que sería que Vizcarra se vaya a su casa o entre en un proceso en el cual él voluntariamente deja el poder, como hizo Kuczynski, para poder permitir que se someta a los tribunales. De acuerdo. Yo lo que pienso es que la gente lo que no quiere es más confrontación. Y sienten que la vacancia generaría una inestabilidad que podría empeorar las cosas. Pueden tener razón, pueden no tenerla, pero parece que eso es lo que finalmente determina hacia qué posición toman, ¿no? frente a la vacancia. Pongámonos en estos dos escenarios posibles que vamos a conocer en pocas horas además. El presidente Vizcarra es vacado, ¿no? Ese es un escenario. Y el otro escenario, que el presidente continúa. Y entre las cosas que preocupan es un presidente comprometido con la justicia, como parece estar el presidente Vizcarra. ¿Qué garantía podemos tener de elecciones transparentes? En donde el presidente, no estoy hablando de fraude, no estoy acá haciendo sensacionalismo, pero en donde el presidente tenga expresiones que claramente vulneren el principio de neutralidad al cual está obligado. Bueno, estás hablando, no sé, Víctor, adelante, sí. Sí, claro. Yo creo que acá lo que viene el presidente, si es que se llega a quedar, está con muy poca fuerza, ¿no? Está totalmente deslegitimado, muy mediada la imagen, la investidura de la presidencia de la República. Y bueno, simplemente lo que queda es, en verdad, acá yo creo que hay un tema de que la población rechaza la confrontación. Si lo llegan a bancar, creo que pierden las bancadas, las 9 bancadas que están ahí, que posiblemente hacia el futuro capitalicen otros, ¿no? Esta situación, porque esto genera una sensación de hartazgo de la clase política, ¿no? Y también hay que tener en cuenta que respecto a las elecciones, no es tan cierto de que aquí, digamos, va a haber un fraude. Yo no entiendo por qué lo acusan él de que tenga que haber un fraude, porque la RENIE, bueno, el OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, son organismos totalmente autónomos, ¿no? Y que nuestra Constitución establece
que hay 4 poderes, ¿no? Y el cuarto poder justamente es el poder electoral, ¿no? Entonces, el poder electoral es autónomo, es constitucional y ellos no tienen ningún tipo de interferencia ni del Ejecutivo ni ningún otro poder, ¿no? Don Julio. Bueno, yo quisiera decir algo que me parece importante. La política tiene una gran dificultad, que es la dificultad constitucional. Pero la política nos manda y nos dice que hay situaciones límite, porque hay un debilitamiento general del sistema. Ojo, el tema acá no es el descontento con Vizcarra, porque ese todavía no se ha generado en la cantidad necesaria. Es la gravedad de la situación del país. La gravedad de que lleguemos así al bicentenario con unas acusaciones de corrupción que, francamente, hasta el más novel de los abogados o de los observadores, de los periodistas, por lo menos hay una sospecha bastante razonable, ¿no? No nos hagamos acá los juristas implacables cuando en realidad las cosas presentadas, los testigos que han hablado, no tendrían un motivo para atacar a Vizcarra porque están yendo ellos también a la cárcel con los testimonios. Esto tiene además un par de cosas que yo quisiera señalar que son un trasfondo que tiene que ver con la política. Uno es la liberación hoy día del señor Camayo. ¿Quién es el señor Camayo? Socio de los Cuellos Blancos, el que organizaba las fiestas, las reuniones, pero además socio del líder principal de la UPP, el Robespierre, que desde el lado del extremismo de izquierda está lanzando los ataques contra Vizcarra. Y eso revela una forma posible, probable, de influir en la votación del lunes. Si el lunes la UPP no vota como ha estado votando por la vacancia, o retrocede o deja a su gente en libertad de votar, eso significa que lo de Camayo, esa liberación de Camayo, que delataría a algunos congresistas de ese grupo, sería efectivamente una transacción indebida para poder dar aire a ese sector. Segundo, la otra cosa que me parece fundamental decir es de que, ¿qué debilita más a la democracia? ¿La pérdida de legitimidad? ¿O debilita más a la democracia el hacer una solución transada que permita avanzar hacia adelante? El señor Vizcarra no puede seguir en el poder sin condiciones, pues. O sea, en última instancia, acá tiene que haber un acuerdo político para que el presidente de la República no siga ejerciendo el poder como lo viene haciendo, como si no pasara nada. Por favor, o sea, hay un tema de límite a lo que un mandatario puede hacer. Por ejemplo, el lunes, el señor se presenta, no sale la vacancia y sigue ejerciendo el poder como lo está haciendo. Porque el río acá electoral me parece ridículo, no es cierto, es una digamos, un chisme de redacción de periodísticas y de alguna gente que quiere pues perjudicar al gobierno de todas maneras. No hay un riesgo electoral, como bien ha dicho el doctor Quijada. O sea, acá hay un sistema que funciona solo. Es como CEDAPAL o el servicio de luz o el de teléfono. Pero de eso no se trata. Un país no puede funcionar de esa manera. Y por lo tanto tiene que haber una transacción, un acuerdo político que haga que marche Vizcarra con condiciones. Por ejemplo, un cambio del gabinete incondicionales que ahora tiene y que se vaya a un gabinete con participación del Congreso me parece algo sumamente sensato. Acabaría con el boche, acabaría poniendo de bomberos a los incendiarios de ahora y terminaría en buena parte con... Las soluciones políticas son así. Las soluciones políticas son transacciones que no a todos les gustan. Pero en este caso está de en medio la situación del Plata. Ahora el Congreso ha actuado impolíticamente. No le ha impuesto condiciones para sus votaciones. No ha logrado transformar la realidad. Ha sido una confrontación sin resultados. De acuerdo. Bueno, el tiempo nos gana, pero mientras los escuchaba me venía a la mente las palabras de Alan García, ¿no? Que dijo que un presidente de la República no podía determinar quién ganara una elección, pero sí quién no ganara. No sé si exageró, a qué se debió lo que dijo, en qué estaba pensando, pero bueno, fue 2 veces presidente y probablemente sepa lo que estaba diciendo, ¿no? Ahora, pero ese Alan, ¿no? O sea, Alan era pues uno de los grandes políticos de este país capaz de hacer perder las elecciones. Miren la chapa que le puso a los Heredia, ¿no? ¿Se acuerda usted? Claro, la reelección conyugal y con eso... Así es. Y varios de ese tipo le hemos conocido. Con quien no pudo nunca fue con Frejolito, ¿no? Que nunca se dejó y le respondió airoso en varias ocasiones. Bueno, parece ser que vamos a tener que pensar en que esta figura de la vacancia por incapacidad moral permanente no es algo claro, y más bien pensar en que un presidente comprometido con situaciones de corrupción
pueda incluso ser investigado antes de terminar su mandato? ¿Creen que en esto tenemos que ir pensando de aquí en adelante? Solo un minuto, por favor, cada uno, porque ya nos ganó el tiempo. Bueno, lo primero que mencionas, yo creo de que cualquier tipo de intervención de alguna autoridad, como el presidente, o aquellas declaraciones inoportunas del señor Alan García, ¿no? Que, bueno, ya no es que en paz descanse, ¿no? Pero quien no quiso nunca cobardemente afrontar a la justicia, ¿no? Pero más allá de esa anécdota, es importante que se resguarde el principio de neutralidad, ¿no? Y bueno, se entiende de que bajo un escenario de elecciones hay que tener en cuenta de que hay observadores, hay veedores, y sería triste que haya acusaciones de fraude, como ha habido, por ejemplo, ha habido en Estados Unidos, donde el actual presidente Trump ha manifestado, ¿no? Pero no puede ser tan imprudente a veces en dar algún tipo de declaración, ¿no? Entonces yo creo de que acá hay una situación que se tiene que resguardar, asegurar bajo cualquier escenario. Sí coincido con el doctor de la contraparte en mencionar, ¿no?, que se requiere algún tipo de alianza, acuerdo que permita la gobernabilidad en lo que queda de los 5 o 6 meses y que asegure unas elecciones transparentes, ¿no? Muy bien, en un minuto, por favor. Yo creo que el doctor, no somos contrapartes, somos dos peruanos preocupados quizás con algunos puntos de vista diferentes, pero a estas alturas somos todos hermanitos y no queda otra de los buenos, no de los cuello blancos. Yo creo que el tema principal a nivel político ahora es justamente ese, es si el Congreso se pone los pantalones, no caen en la jugarreta de la ultraizquierda que quiere llevar a una confrontación sin destino, a una lucha nihilista, sin ningún tipo de programa, sino que siga adelante el proyecto electoral, pero esta vez sí con un gabinete que sea un gabinete que exprese mejor la unidad del país. Una parte de ese gabinete tiene que ser del Congreso, necesariamente. Por lo tanto, el señor Merino tiene que dejar de soñar con ser presidente de la República y más bien quedarse en su cargo y poner algunos buenos congresistas como ministros, que también los hay, en algunos cargos estratégicos que se negocien con el Ejecutivo. A su vez, sugiero también que algunos presidentes regionales, el de Cajamarca y otros, que han demostrado gran solvencia moral, pues esos sean también incluidos en la fórmula. Y posiblemente algunas personalidades, pero gobernar como estamos, de ninguna manera. Es imposible. No va a llegar Vizcarra y va a tropezar en el camino y ahí sí van a estar en riesgo las expectativas del pueblo. De acuerdo, les agradezco mucho. Ha sido un gusto tenerlos esta noche. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias.